En la fisiología de la menstruación, pues primero vamos a ver qué es la menstruación. La menstruación como tal es la descamación, es el despegue, es el retiro, es la caída del revestimiento interno del útero, o sea, del endometrio, que es una capa interna del útero y que a través de o en esta capa se forma o se queda, ¿verdad? El óvulo y se descompone. Y entonces forma una capa de sangre, ¿verdad? Y que es desecho cuando no ha sido fecundado. Entonces la menstruación como tal es ese proceso en el que se descama, en el que se cae, en el que se retira el revestimiento, o sea, esa capa interna del útero y que tiene la característica de un sangrado, ¿verdad? Se produce en ciclos menstruales durante los años fértiles de la vida de la mujer, que eso ya lo explicamos, ¿verdad? Que esta se va a producir o la menstruación la vamos a observar solo en la etapa de edad fértil en una mujer, a excepción del embarazo. Durante el embarazo no se va a producir esta menstruación porque ya hubo fecundado un óvulo. La menstruación se produce con el fin de que haya fecundación de un óvulo, o sea, que haya un embarazo. Y cuando no ha habido un embarazo, pues se retira, ¿verdad? El revestimiento, se quita esa capita y por eso es que vemos la menstruación. Y cuando ya hay fecundación, entonces el óvulo, o sea, es fecundado por el espermatozoide, se pega a la pared del útero y ahí se va formando el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad, como ya dijimos, y que la primera menstruación pues le vamos a llamar menarquía. Y cesa o se termina definitivamente cuando aparece la menopausia. El primer día de sangrado lo vamos a considerar como el inicio de cada ciclo menstrual. Es decir, porque regularmente cuando uno le dice, mire, ¿y su ciclo menstrual cómo es? Y usted va a decir, es que dura de 1 a 3 días, 1 a 5 días, 1 a 8 días, porque eso depende de cada mujer. Pero en realidad un ciclo menstrual es todo ese proceso, ¿sí? Desde el primer día en que yo vi la primer día de regla hasta la siguiente regla. Ese es un ciclo menstrual desde ahorita, por ejemplo, que el día de hoy yo vi mi menstruación, hasta el siguiente mes o hasta la siguiente fecha en que yo vea nuevamente mi menstruación, ese es el ciclo menstrual. No son los días que yo menstruo, sino es todo ese proceso. Entonces, el primer día de cada ciclo menstrual es el primer día en el que yo voy a tener sangrado. El ciclo va a finalizar justo antes de la siguiente menstruación, que es lo que yo les decía, ¿sí? El ciclo termina justo antes de que inicie la siguiente menstruación, que los ciclos menstruales normales regularmente pueden estar entre 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, incluso 36 días. Ese podría ser un ciclo menstrual normal. Si el ciclo menstrual dura más de 35 días, ya se considera una persona que no tiene ciclos menstruales regulares, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, hay mujeres que en un mes le llega al día 25, al siguiente mes le llega al día 36, al siguiente mes le llega al día 24. No tiene ciclos regulares, no le llegan en un periodo normal, sino que le dura más, le dura menos y nunca tiene ciclos que le duren el mismo tiempo. Entonces, regularmente los ciclos normales tienen que durar 25 a 36 días, dependiendo, quiere decir que le puede venir al 25 día, al 26, al 27, al 28, 29, 30 días, puede venirle la menstruación hasta el 36. Ese sería un ciclo normal. Y que obviamente si por ejemplo este mes me vino el día 30, al siguiente mes me tendría que venir el día 30, porque ese es un ciclo regular. Y si no me viniera en la misma cantidad de días, pues yo ya consideraría que es un ciclo irregular. El ciclo menstrual, o perdón, el sangrado menstrual, por eso es que les digo que no hay que confundir ciclo con sangrado, porque el ciclo como tal son esos 30, 25, 34 días que dura todo ese proceso. Y como tal el sangrado menstrual, es decir, la salida del revestimiento de la capa interna del útero,
Dura aproximadamente de 3 a 7 días. Hay mujeres a las que les puede durar 3, otras 4, otras 5, otras 6, otras 7, incluso 8. Y con un promedio de 5 días, o sea, regularmente a la mayoría le puede durar 5 días aproximadamente. Eso pues va variando, ¿sí? Cuando una adolescente inicia con la menarquía, que es la primera menstruación, le puede durar varios días, le puede durar 8 días. Y conforme vaya desarrollándose y conforme vayan pasando los ciclos, ya se puede disminuir la cantidad de días que puede menstruar. Entonces, por ejemplo, usted, en el caso de las mujeres, puede analizar y puede acordarse, ¿verdad? Que cuando muy empezó ese periodo de la menstruación, pues a usted le duraba 8 o 7 días. Actualmente, pues ya ha variado y entonces le puede durar 5 días o 6 días, dependiendo. Pero entonces, es decir, cuando empieza esa etapa de la menstruación, y si le dura 8 días, no es fijo que 8 días le va a durar toda la vida. Eso va variando conforme su cuerpo se va adaptando, conforme el organismo va asimilando que ya está en periodo de fertilidad y está en periodo de desarrollar estos ciclos menstruales. Aproximadamente la sangre que se pierde durante cada ciclo menstrual es entre 15 y 75 centímetros cúbicos, aproximadamente. En el ciclo menstrual intervienen diferentes hormonas. Dentro de las hormonas que intervienen están la luteinizante y la folículo estimulante. Sería importante que ustedes coloquen en su glosario esto porque estos términos creo que sí no están. LH es la hormona luteinizante y FSH es la hormona folículo estimulante. Hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas las produce la hipófisis, es decir, a nivel cerebral se producen, o más bien, no es que se produzcan, sino que el cerebro da la orden de que se produzcan, ¿sí? Entonces, pero a nivel de la hipófisis se da esta orden de que se produzca la luteinizante y la folículo estimulante, y estas dos hormonas promueven o hacen que se produzca la ovulación. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en los métodos anticonceptivos más o menos? Y entonces el periodo de ovulación es esa etapa en la que hay mayor posibilidad de que una mujer quede embarazada, ¿sí? Y aparte de promover la ovulación, estas hormonas estimulan a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Y los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación. Y por eso es que usted, en el caso de las mujeres que tienen el síndrome premenstrual, que el síndrome premenstrual son ciertos signos y síntomas que tiene la mujer antes, o puede ser una semana antes o días antes de que venga su menstruación, que consiste en cólicos, dolores en las mamas, dolor corporal, dolor de cabeza, mareos, náuseas, muchos otros síntomas. Ese es el síndrome premenstrual y es causado porque hay una segregación de estrógenos y progesterona que está estimulando al útero y a las mamas, preparándolos para una posible fecundación. Si es que la mujer tuviera relaciones sexuales y hubiera desprendimiento de espermatozoides y el espermatozoide fecundara, el cuerpo ya está preparado para cubrir y para procrear esta nueva vida. El útero ya está preparado y las mamas también. Entonces, por eso es que hay ciertos síntomas que la mujer puede sentir incluso antes de que venga su menstruación y es como un aviso de que ya va a venir. Por eso se llama síndrome premenstrual, antes de que venga la menstruación. ¿Y qué consisten estos síntomas? Pero entonces vamos entendiendo de esta forma, ¿sí? Hay producción de hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante, que la orden la da el cerebro. Y estas dos hormonas promueven que esté el periodo de ovulación donde hay mayor fertilidad y estimulan también a los ovarios que produzcan estrógeno y progesterona. Y el estrógeno y la progesterona estimula el útero y a las mamas para prepararse en caso de que haya fecundación. ¿Sí? El ciclo menstrual se divide en 3 fases. Ustedes encontraron varias, pero de manera general vamos a dividirla en 3 fases.
La primera fase es la folicular, en donde se refiere a antes o la etapa previa a que se libere el óvulo. La fase ovulatoria es cuando se libera el óvulo o se libera el huevito o se libera la célula. Y la fase lútea es después de que se liberó el óvulo. Entonces vamos a ir viendo cada una. Aquí vemos más o menos cómo se produce este ciclo, ¿sí? En este ciclo hay 3 etapas, que son las que ya dijimos. La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Estas se las tienen que aprender porque como pregunta de examen yo puedo preguntar cuáles son las 3 fases del ciclo menstrual. Son la folicular, la ovulatoria y la lútea. Entonces, usted ve aquí los días, que como le digo, este por ejemplo sería un ciclo que dura 28 días, pero en alguien más puede durar 29, 30, 31, etcétera. Pero este ciclo dura 28 días. La menstruación puede durar, ya dijimos, de 3 a 7 días con un promedio de 5. Por eso es que usted ve aquí 5. Entonces aquí los días del 1 al 5 están colocados con rojito porque es el periodo de la menstruación. Hay otros días, a partir del día 12 al 16 son los periodos de la ovulación, pero especialmente en el día 14. Y luego sigue transcurriendo el ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí usted lo ve en imágenes, pero ahorita lo vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces está la fase folicular, que como dijimos, la fase folicular es antes de que se libere el óvulo. El día 14 es cuando se libera el óvulo y por eso es que hay mayor posibilidad de que la mujer quede embarazada. Y la fase lútea, que es lo que vamos a explicar en un momento. Entonces veamos en qué consisten en estas fases. La fase folicular, que es la primera fase, que como ya dijimos es antes de que se libere el óvulo, aquí se da por un proceso siguiente. Los niveles de estrógeno y progesterona son muy bajos, en esta etapa son muy bajos. En esta fase el nivel de la hormona folículo estimulante aumenta, ¿sí? La hormona folículo estimulante aumenta su nivel. No es mucho, pero sí aumenta su nivel. Y como aumenta su nivel, esto hace que estimule el desarrollo de varios folículos de los ovarios, ¿sí? Cada folículo contiene un óvulo, ¿sí? Es como un huevito. Entonces, la folículo estimulante hace que se desarrollen varios huevitos, ¿sí? Hace que crezcan varios huevitos. Y entonces en cada huevito hay un óvulo, ¿verdad? Hay algo dentro de ese huevito, ¿sí? ¿Qué es lo que usted ve en esta imagen, verdad? Aquí hay reclutamiento folicular, que regularmente siempre hay folículos, siempre, siempre. Pero cuando está la producción de la folículo estimulante, es cuando el folículo se va desarrollando, ¿verdad? Va creciendo, va formando ese óvulo. Entonces, se produce la descomposición y el desprendimiento de las capas superiores del revestimiento uterino o del endometrio y tiene lugar la menstruación. Pero vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Digamos que la fase folicular, como es antes de que se libere el óvulo, consiste en que el estrógeno y la progesterona son bajos y la folículo estimulante hace que estos folículos se desarrollen y que cada folículo tenga un óvulo. En la fase ovulatoria, que es en el día 14, comienza con un aumento de la luteinizante y la folículo estimulante. Aquí aumentan las dos. En la anterior solo aumenta la folículo estimulante. En esta fase ovulatoria aumenta la luteinizante y la folículo estimulante. La hormona luteinizante estimula para que el óvulo salga, para que se quiebre el huevito y el óvulo salga, ¿sí? Y a eso le conocemos como ovulación. La salida de ese óvulo o la liberación de ese óvulo se llama ovulación, que es lo que usted ve aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces aquí está el huevito y se abre, se quiebra y sale el óvulo. ¿Qué suele ocurrir entre el día 16, suele ocurrir entre 16 y 32 horas después de que comenzó su elevación, es decir, empieza la elevación del luteinizante y folículo estimulante cuando empezó este aumento entre 16 horas o 32 horas después de que aumentaron estas hormonas, se libera, ¿sí? El nivel de estrógenos llega a su punto máximo. En esta fase de ovulación los estrógenos aumentan,
y la progesterona comienza a aumentarse. Esto es algo que quiero que entiendan, ¿sí? En la fase anterior, que es la folicular, nada, ¿verdad? Estrógenos y progesterona bajos. Solamente la folículo es la que está funcionando. En la ovulación aumenta todo. Aumenta luteinizante, folículo estimulante, estrógenos y progesterona. Todo. En la fase lútea descienden las concentraciones de las hormonas. Disminuyen la cantidad de hormonas. Entonces el folículo roto, o sea, el huevito que se quebró, se cierra. Después de que liberó el óvulo, se cierra. Y como se cierra, forma un cuerpo lúteo, ¿sí? Que es como una cascarita, ¿verdad? Es como un colchoncito. Entonces solo liberó el óvulo y se cierra. Y forma un cuerpo lúteo que es como un cascarón. Y que cuando se está formando este cuerpo lúteo, se produce progesterona. Y durante la mayor parte de esta fase, los estrógenos es muy alta. Igual, los estrógenos siguen altos. La progesterona y los estrógenos provocan un mayor engrosamiento del endometrio, ¿sí? Se engrosa, o sea, esa capa del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero, que es esta capa que usted ve acá, esta rosadita, es el endometrio. Entonces, como hay gran cantidad de progesterona y estrógenos, esto hace que aumente el tamaño o el grosor de esa capa. Y eso hace que se prepare para una posible fertilización, ¿sí? Hace que se prepare para una posible fertilización. Entonces, vamos a ir viendo el proceso. En la fase folicular aumenta la folículo estimulante y entonces se crean varios huevitos y dentro de esos huevitos siempre hay un óvulo. En la fase ovulatoria consiste en que cada huevito cuando ya esté formado, cuando ya esté bien desarrollado, se quiebra y sale el óvulo, ¿sí? Y como salió el óvulo, pues también va a cerrarse se va a cerrar ese huevito y se va a convertir en un cascarón. Y ese cascarón entonces también va a estar preparado en caso de que haya una fecundación, ¿sí? Entonces en todo ese transcurso pues el óvulo va caminando por las trompas de falopio y ya, ¿verdad? Va pasando por ese transcurso de las trompas de falopio, que es lo que usted ve acá. Va pasando en las trompas de falopio, que regularmente la fecundación ocurre en estas trompas de falopio, no ocurre acá, ocurre en las trompas de falopio. Entonces, las hormonas siguen funcionando, la progesterona y el estrógeno son altísimos y eso hace que la capa del útero se haga más gruesa para prepararlo en caso de que sí se haya fecundado el óvulo con un espermatozoide. Si el óvulo no se fertiliza, el cuerpo lúteo, o sea, ese cascaroncito que se había cerrado y que se había preparado, se degenera y entonces ya deja de producir progesterona y deja de producir estrógenos, todo disminuye. Si no fue fertilizado, ¿verdad? O sea, si el espermatozoide no tuvo relaciones sexuales ni nada, o utilizó un preservativo, entonces no pasó nada. Entonces no se fertilizó. Ese cascaroncito se degenera. O sea, como que no sirve, se desecha. Y como no va a servir, entonces ya no produce ni progesterona ni estrógenos. Se descompone y se va pegando al útero y entonces en ese proceso que no hubo un embarazo y cuando llegó y se cumplió el ciclo de 28, 29, 30 días, se descompone y se desprende. Se desprende esa capa que se engrosó, se desprende y entonces es lo que vemos nosotros como el sangrado, como la menstruación. Y eso indica un nuevo ciclo menstrual, ¿verdad? Un nuevo ciclo menstrual. Si el óvulo sí se fecundó, si la mujer sí tuvo relaciones sexuales, si el espermatozoide sí fecundó el óvulo, el cuerpo lúteo, ese cascaroncito, continúa funcionando. Se pega al útero y entonces va a dar paso al embarazo. Va a alojar ese cigoto, ¿verdad? Que es como una morita. Va a alojarlo, va a guardarlo porque es un saquito y entonces eso hace que el feto se vaya creando, vaya fortaleciendo, se vaya formando sus órganos y se vaya dando el proceso del embarazo, ¿sí?
Y entonces aquí de manera general pues vemos una imagen de cómo es ese cambio hormonal, si se dan cuenta. Vean todos estos cambios hormonales que existen, de la luteinizante, folículo estimulante, los estrógenos y la progesterona. Vean la cantidad de aumento que hay en todos estos procesos. Casi en la fase folicular pues no hay producción de estas, ¿verdad? Que es lo que decíamos, solo de la folículo estimulante. En la ovulación sí es el pico más alto, especialmente de la luteinizante, es el pico más alto. De la luteinizante también interviene los estrógenos y también interviene en la folícula estimulante. Y la progesterona regularmente solo se produce en mayor cantidad en la fase lútea, ¿verdad? Que es la última fase, que es donde decíamos que se detecta si hubo una fertilización o no, ¿verdad? Y entonces de esta forma también podemos observarlo. Si usted investiga, las fases serán, o sea, a usted se lo van a explicar de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser en esta explicación, puede ser con estas imágenes que yo les estaba mostrando, puede ser con esta. Y entonces de manera general vamos viéndolo. En este caso, esta es otra forma de verlo, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí está el periodo de menstruación, que es puede durar de 1 a 5 días o 3 días, o puede durar 7 días. Y en este proceso entonces el óvulo va madurando, ¿verdad? El óvulo madura, crece, se fortalece y entonces después de esto está la fase, bueno, este es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque aquí ya nos está diciendo otras etapas, que está, por ejemplo, la fase proliferativa, en donde el folículo ya creció. El folículo o el óvulo ya está dentro de su huevito, ya creció. Y en la ovulación, que es cuando se desprende, ¿verdad? Cuando sale el óvulo, y entonces se va pasando por las trompas de falopio. Si no hubo fecundación, o sea, sí o sí se va a ir formando el cuerpo lúteo. La única diferencia es que si hubo un embarazo, el cuerpo lúteo va creciendo y se va alojando. Si no hubo una fecundación, se va cerrando y se va haciendo chiquito, ¿verdad? Y entonces eso se pega a la capa del útero y produce la menstruación. O sea que lo que nosotros segregamos en cada una de las menstruaciones es ese óvulo que no se fecundó, ¿verdad? Así es entonces el ciclo menstrual, ¿verdad? Es un poquito... Muy bien. Vamos a hablar entonces de la etapa de gestación o del embarazo y vamos a entrar un poquito en cómo se da la fecundación, ¿verdad? De cómo se da este proceso de convertirse como tal en un embrión viable para un embarazo. La fecundación entonces la vamos a definir como la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. El ovocito secundario es un óvulo maduro. Es un óvulo que ya pasó por ese proceso del ciclo menstrual y que ya se formó, ya maduró y ya lo soltó y como tal pues ya está viable para poder ser fecundado por un espermatozoide en caso de que la mujer tenga relaciones sexuales. Esta se lleva a cabo en la trompa de falopio, que es lo que yo les explicaba. Esta no se hace hasta el útero, no fecunda hasta el útero, sino que fecunda en la trompa de falopio. Y que, claro, intervienen muchas hormonas, muchos procesos que van a permitir que estos gametos o estas células se unan, ¿verdad? La fecundación va a comenzar desde el momento en el que el espermatozoide abrió paso en las capas o en las barreras del ovocito y logró ingresar. Las barreras del ovocito o las capas, que es como tal a lo que le llamamos, esas capas que pueden recubrir o que son parte del ovocito o del óvulo, son las siguientes: la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática. Y claro, otro tipo de hormonas y otro tipo de situaciones que van a intervenir para poder garantizar que pueda ingresar este espermatozoide al ovocito, ¿verdad? Pero de manera general, si se dan cuenta ustedes, el espermatozoide tendría que pasar o traspasar 3 capas para poder producirse la fecundación, que repito, es la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática. Ustedes pueden observar aquí en esta imagen, ¿verdad? Cómo se produce. Aquí, en este caso, el espermatozoide ya logró ingresar. Aquí está como tal
el núcleo de esa célula, el núcleo del ovocito, y es a lo que se une el espermatozoide. Claro que cuando el espermatozoide ya ingresa, se suelta o deja su colita y solamente ingresa la cabecita, que es lo que como tal produce la fecundación. ¿Cómo son las etapas entonces en que se produce esta fecundación? La primera es la penetración de la corona radiada, que como les explicaba hace un momento, son 3 capas las que tiene que traspasar el espermatozoide. La primera capa que tiene que penetrar o que pasar es la corona radiada. Este proceso de fecundación se inicia con esta penetración de estos espermatozoides a través de esta capa de células que está rodeando al óvulo, que es la corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa ¿gracias a qué? Gracias a que se libera la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, o sea, de la colita. El movimiento de la colita facilita que pueda ingresar este espermatozoide y que pueda penetrar esta primera capa, que es lo que vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Aquí está esta capa de células que usted ve, es la primera capa que va a penetrar este espermatozoide, entonces el espermatozoide lo hace con ayuda de su cola. Una vez que atraviesan esta capa, los espermatozoides ya se encuentran con una segunda capa, que es la zona pelúcida, que es una capa externa que rodea al óvulo, que es la segunda etapa. Entonces la segunda etapa es la penetración de la zona pelúcida. Para esta se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida. Quiere decir que hasta este momento, varios espermatozoides pueden ingresar la primera capa. La primera capa pueden ingresar varios espermatozoides, con el fin de garantizar que a la segunda capa, que es la zona pelúcida, varios espermatozoides puedan ingresar o intentar ingresar para degradarla, para quitarle la elasticidad, para disminuirle la capacidad de barrera y entonces que pueda ingresar. Aunque como tal, en esta segunda capa, sí solamente uno va a lograr ingresar. A partir de esta zona pelúcida, solamente uno podrá ingresar. Entonces, para poder atravesar esta barrera, la cabeza del espermatozoide va a tener cierto contacto con un receptor. La zona pelúcida pues tiene ciertos receptores o ciertas sustancias que tiene como tal para poder recibir un espermatozoide. Entonces, este receptor es la ZP3 y entonces eso hace que el espermatozoide se comunique como tal con esta capa y que le permita entrar. Esto va a hacer que haya una reacción hormonal y eso también va a liberar ciertas enzimas que son llamadas las espermiolicinas. Y estas enzimas van a hacer que la zona pelúcida, o sea, esta capita se disuelva o se haga más rala, se haga más delgadita y eso hace que pase el espermatozoide, que es justamente lo que vemos acá. Es la segunda capa, que es esta capa azulita, esta es la zona pelúcida. Y entonces como tal a esta reacción o a esta comunicación que tiene el espermatozoide con un receptor hace que la zona pelúcida se vaya haciendo más delgadita, que se vaya abriendo y el espermatozoide va ingresando. Asimismo, cuando hay una comunicación, cuando hay reacciones también va a producirse cambios en el espermatozoide que lo va a preparar para poder entrar al interior del óvulo haciéndose o facilitando que éste ingrese como tal directamente, solo él, sin que ingrese algún otro. Y como tal, la última parte, que es la fusión de las membranas, cuando el espermatozoide ya entró en contacto con la membrana plasmática, que es la última capita, hay 3 procesos que se dan. En el gameto femenino, es decir, en el óvulo se dan también procesos. La formación de cono de fecundación, es decir, se forma un cono de fecundación o algún proceso que facilita que el óvulo va a ser fecundado. Entonces esto hace que se fusionen tanto la membrana del óvulo como la membrana del espermatozoide. Es decir, tanto el óvulo como el espermatozoide tienen ciertas capas. El cuerpo y las hormonas y las sustancias y enzimas que participan en este proceso garantizan que tanto la capa del óvulo como la del espermatozoide puedan unirse y que el espermatozoide como tal la cabeza, porque solamente la cabeza la que ingresa, pueda entrar. Y a su vez eso hace que entonces
liberen otro tipo de hormonas y secreciones que evitan la entrada de otro tipo de otro espermatozoide, ¿verdad? Porque solamente va a ser la entrada de uno. La función entonces de las membranas del óvulo y del espermatozoide se da de la siguiente forma, ¿verdad? Que es lo que decíamos. La fusión de los núcleos, que como tal hablábamos anteriormente que solo se fusionan las membranas, o sea, solo se fusionan o se unen las capas, pero como tal el núcleo o el centro o el ADN, si usted le quiere llamar, con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar cierto proceso de unión de células. Y esto permite la reducción del número de cromosomas. Cada uno de los gametos, tanto el espermatozoide como el óvulo, tienen cierta cantidad de cromosomas. Sin embargo, estos hacen una unión para que solamente tengan la misma cantidad de cromosomas ambos. No pueden tener el doble, ¿sí? Entonces se disminuye de manera que se reduce el número de cromosomas. Y así se libera entonces la cantidad de cromosomas que ya no son necesarios y como tal ya se unen los núcleos. Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, o sea, así le llamamos al centro de los gametos, y los gametos, cuando me refiero a los gametos, son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, los pronúcleos son el centro de estos gametos y que tienen la particularidad de que disponen de la mitad de cromosomas respecto a otro tipo de células que hay en nuestro cuerpo. Quiere decir que cada uno de ellos tiene 23 cromosomas. El espermatozoide avanza hasta que su cabeza, que contiene el núcleo, que contiene el ADN o los cromosomas, queda junto al núcleo del óvulo, ¿verdad? O el núcleo femenino. La cola se desprende, o sea, se quita, ya no sirve porque la colita solamente servía para movilizar y hacer que pueda entrar el espermatozoide. Y cuando ya no sirve, pues se desprende y se degenera. Y entonces, como tal, ya el núcleo que está en el interior del espermatozoide se va hinchando, se va haciendo más grande para formar ese pronúcleo que está disponible ya para poder fecundar. Cuando los dos ya son pronúcleos, se juntan uno con el otro y entonces se fusionan, o se hacen uno solo. Y entonces como tal ya se establece una dotación cromosómica, es decir, 46 cromosomas en total. Que es lo que usted ve acá, ¿verdad? La cola se desprende entre el óvulo y entonces como tal ingresa para poder unirse con el núcleo del óvulo. Y claro, a partir de este momento pues también se determina si el feto va a ser niño o niña, de acuerdo a los cromosomas sexuales, y que esto es importante saberlo regularmente. Los gametos sexuales masculinos, es decir, el hombre, el espermatozoide o el ADN del hombre es el que determina el sexo. ¿Sí? Entonces hay una idea errónea y luego dicen los hombres, no, es que por tu culpa salió niña o por tu culpa salió niño, pero en realidad quien determina el género o el sexo es el hombre, son los gametos sexuales del hombre. Entonces ahí ya no hay posibilidad de echarle la culpa a nadie porque en realidad los gametos sexuales masculinos son los que determinan si va a ser un niño o va a ser una niña. Todo este proceso de la fecundación va a terminar con la formación del cigoto humano. Y entonces la primera célula del organismo, fruto de la unión de un óvulo y un espermatozoide, entonces es el cigoto humano. Si es un cigoto masculino, sus cromosomas sexuales son XY. Y si es un cigoto femenino, sus cromosomas sexuales son XX. El óvulo siempre tiene cromosoma X, siempre. El óvulo siempre va a tener un cromosoma X. Entonces el sexo del embrión siempre se va a definir por el espermatozoide, porque el espermatozoide siempre tiene un cromosoma X o un cromosoma Y. Eso depende. Si por ejemplo tiene un cromosoma Y, entonces regularmente va a ser hombre, ¿verdad? Porque la mujer aporta, o el óvulo aporta X y el espermatozoide va a aportar Y. Y si en caso el espermatozoide tiene un cromosoma X, entonces X y X es un cigoto femenino. Eso depende de qué tipo de cromosoma tenga el espermatozoide. Por eso es que les digo que el sexo es determinado por el gameto masculino.
La fecundación, por ejemplo, hay otro tipo de fecundación que está, por ejemplo, la fecundación de gemelos y mellizos. Al contrario de lo que nosotros conocemos, los gemelos no surgen de una fecundación de un óvulo y dos espermatozoides, no es así. Sino que, como ya dijimos, el óvulo solo tiene mecanismo para evitar la fecundación doble o múltiple. Es decir, el óvulo está capacitado para poder recibir un solo espermatozoide. Entonces, porque de otra forma los embriones resultantes no serían viables, entonces no se produce un embarazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Para que puedan originarse o para que pueda producirse un embarazo gemelar, la fecundación es idéntica a la de un único bebé, solamente ingresa un espermatozoide al óvulo. La diferencia es o está en cuánto se divide estas células y esa es la cantidad de bebés o de fetos que se van a producir. Regularmente solo es uno, ¿verdad? Solamente se divide en uno y entonces como tal pues solo va a haber espacio o como tal solo se produce el embarazo único, ¿verdad? El embarazo de un solo feto. En este caso, cuando hay un embarazo gemelar, pues es un solo espermatozoide el que ingresó. Sin embargo, al momento de hacer este proceso de división celular, hay dos células, se dividen en dos y entonces eso hace posible que haya viabilidad para dos fetos. Y entonces el cuerpo, el óvulo y toda esta fecundación se adapta a este proceso y entonces garantiza que ambos tengan la fuente disponible de nutrientes y de capacidad de poder crearse y crecer, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, regularmente no tenemos una a ciencia cierta, no sabemos el por qué se produce esta división, pero el embrión se divide en dos, ¿verdad? Entonces se originan dos bebés idénticos genéticamente, lo que implica que serán del mismo sexo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de gemelos cuando se originan estos dos bebés que tienen la misma genética y que eso implica también que van a ser del mismo sexo, ¿sí? Y que claro, como tal, usted ve la imagen cuando está la fecundación, pues al momento de dividirse se forman dos cigotos y eso facilita que sea un embarazo gemelar y que claro van a tener saco amniótico, pero que van a compartir una placenta. En el caso de los mellizos es distinto. En el caso de los mellizos se produce una fecundación de dos óvulos distintos, cada uno de ellos por un espermatozoide. Entonces, los procesos de fecundación y del desarrollo embrionario serían igual, ¿verdad? Ingresa el espermatozoide y traspasa la capa. Estos se desarrollan entonces, van a desarrollarse los dos bebés a la vez en el vientre materno. Los bebés no van a tener la misma identidad genética, ni tampoco van a tener el mismo sexo. A lo que voy es lo siguiente, en el caso de los mellizos ya hablamos de la fase folicular y todo. Entonces, por alguna razón que de la misma forma se desconoce, se va a llegar a producir o van a llegar a madurar dos folículos, ¿sí? Llegan a madurar dos folículos. Y entonces estos dos folículos pues crecen, maduran y entonces los óvulos salen y salen dos óvulos. Estos dos óvulos pasan por las trompas de falopio y entonces, claro, cuando hay relaciones sexuales hay millones de espermatozoides que ingresan. No todos sobreviven, algunos ni siquiera traspasan la cavidad vaginal, pero entonces llegan a la cantidad de espermatozoides. Y como hay dos óvulos por fecundar, quiere decir que cada óvulo recibe a un espermatozoide. Y entonces como tal van a haber dos fecundaciones y por lo tanto se forman dos bebés. La diferencia es que en los mellizos no tienen la misma genética porque es lo que yo les explicaba, ¿verdad? El óvulo tiene X y el espermatozoide puede ser X o puede ser Y. Entonces supongamos que están los dos óvulos, los dos tienen X y entonces entran dos espermatozoides. Los espermatozoides, pues los que lograron ingresar, los que traspasaron la barrera, los que fueron suficientemente fuertes para poder fecundar, uno tiene cromosoma X y otro tiene Y.
y entonces por lo tanto no van a tener el mismo sexo, ¿verdad? Va a haber un niño y una niña. No siempre, pero regularmente eso es lo que sucede. No tienen tampoco la misma identidad genética, ¿verdad? Cantidad genética, porque como tal, pues han sido diferentes fecundaciones. Y entonces, por lo tanto, claro, se hace las dos fecundaciones, se forman las células, cada uno con su bolsa amniótica y la diferencia aquí también es que van a formarse dos placentas, cada uno con su placenta, ¿sí? Entonces ahora ya sabemos cuál es la diferencia entre un gemelo y un mellizo, ¿sí? Bueno, bueno, nos quedamos entonces en este proceso de fecundación. También está el proceso de posfecundación. Se refiere a cuando el óvulo ya está fecundado y eso constituye ya una nueva célula a la que le llamamos cigoto, que empieza a descender o que empieza a bajar por la trompa de falopio hacia el útero, porque acuérdense que, como les decía, la fecundación no se da hasta el útero, la fecundación se da en la trompa de falopio. Y entonces de ahí pues ya se convierte en cigoto y va pasando a toda la trompa de falopio restante y llega hasta el útero. Durante ese trayecto el cigoto se va dividiendo para dar lugar al embrión de dos células. El término cigoto solamente lo utilizamos para definir el primer estadio o la primera etapa embrionaria de una célula, ¿sí? Quiere decir, le vamos a llamar cigoto solamente cuando sea una célula la que tiene, que es cuando está la fecundación, ¿verdad? Del espermatozoide con el óvulo se forma una sola célula, a eso le llamamos cigoto. Posteriormente, como dijimos en la trompa de falopio, que es la imagen que usted ve acá, ya va pasando y por lo tanto pues también se va dividiendo y esas divisiones, pues en esas divisiones ya no le vamos a llamar cigoto. Conforme va avanzando este óvulo fecundado por la trompa de falopio, el embrión se sigue dividiendo para permitir la formación de un blastocisto, que es una estructura con muchas más células que empiezan ya a diferenciarse y que tiene la capacidad para implantarse en el útero y dar lugar al embarazo. Entonces, este ya se va formando como una morita, que es el proceso que vemos acá. El día 1 es un cigoto, que es una sola célula. Embrión, ya le llamamos a embrión a partir del día 2 o a partir del día en que ya hay una división. Embrión 3, que es más, o perdón, embrión en el día 3. La mórula, que es como tal ya varias divisiones y en forma de morita. Y como tal el día 5 es cuando se convierte en un blastocisto. La implantación embrionaria es el proceso en el que el embrión ya tiene unos 7 días desde que fue fecundado, se adhiere o se pega hacia la capa del útero que es el endometrio y ya se da inicio a la gestación. Ese es el proceso de implantación, que es cuando les digo que va a haber un leve sangrado y por eso se le llama sangrado de implantación, porque como tal se va a adherir o se va a pegar y eso hace que extraiga cierta cantidad de sangre. Entonces eso promueve que haya un pequeño, muy pequeño sangrado y entonces la mujer lo puede observar, lo cual puede ser confundido por ella como la menstruación. Pero si ese sangrado es muy pequeño, dura un solo día y no le vuelve a aparecer, lo más probable es que sea una hemorragia o un sangrado de implantación y que le esté indicando que hay un embarazo. Además, también va a empezar la síntesis o la producción de la hormona HCG, que es la que mencionábamos, y la mujer va a comenzar a sentir los primeros síntomas del embarazo, o van a presentarse los primeros síntomas del embarazo, que incluiría la ausencia de menstruación. ¿Qué condiciones debe tener para poder implantarse? La implantación no se consigue en todos los ciclos menstruales, aun cuando hayan tenido relaciones sexuales, aun cuando se haya fecundado o incluso si no han utilizado protección durante esos días fértiles, deben haber ciertas condiciones que posibiliten que sí se implante. Entonces es necesario que se cree un ambiente uterino adecuado donde el endometrio y el embrión puedan interactuar, se reciban ambos y entonces se pueda implantar. ¿Qué factores del embrión debe cumplir? Para que el embrión pueda unirse al endometrio o a la capa, es necesario que se encuentre ya como un blastocisto, ¿sí? Que es la etapa que vimos anteriormente en la imagen, ya debe verse como un blastocisto para que el endometrio lo reciba.
En este momento de su desarrollo cuenta aproximadamente con unas 200 a 400 células y está formado por dos partes que se diferencian bastante bien. La primera es la masa celular interna, que es lo que finalmente dará lugar al embrión y va a formar como tal el cuerpo. Y el trofoectodermo, que son células más externas que forman la placenta y otros anexos embrionarios como el cordón umbilical. Entonces, el desarrollo e implantación se da de la siguiente forma, ¿verdad? La fecundación sería el día 0 y más o menos en el día 3 pues ya es un embrión, en el día 5 ya es un blastocisto, ¿verdad? En el día 5 o 6 ya es un blastocisto y como tal pues ya tiene una masa celular interna que es esta. Si se da cuenta, es lo que veíamos aquí, que tiene dos partes diferenciadas. La masa celular interna, que es esta parte, es la que va a dar o la que va a permitir que el cuerpo del feto se forme. Y el trofoectodermo, como tal, que es la capa externa, ¿verdad? Que son células externas que puede dar lugar a la placenta y otro tipo de características. ¿Qué factores debe tener el endometrio para que también se dé la implantación? Para que ocurra la implantación es necesario que también el endometrio se encuentre receptivo, es decir, que sea capaz de recibir a este blastocisto. Esto se consigue cuando también su grosor es el adecuado, que se encuentra entre 7 o 10 milímetros, y también su aspecto es trilaminar, o sea, es como laminitas. También debe tener este aspecto para que reciba realmente al blastocisto. Además de esto, también es necesario que se expresen ciertas moléculas en el útero, o que aparezcan ciertas moléculas como las citoquinas, integrinas, otras moléculas para adherirse y otros factores de crecimiento que van a encargarse de que el embrión siga creciendo, ¿sí? Y hay muchas modificaciones tanto físicas, psíquicas, emocionales que la mujer embarazada va a llevar. Y como en toda vivencia humana, también algunos factores culturales y sociales van a influir en el embarazo y en la toma de decisiones de la mujer. ¿Cómo se diagnostica un embarazo? El diagnóstico del embarazo puede hacerse de dos formas. Puede hacerse con un test de orina, también puede hacerse cuando la mujer ya percibió la ausencia de la menstruación. Es mucho más específico en las mujeres regulares, ¿verdad? Porque si son mujeres regulares, sí o sí, mes con mes les viene la menstruación. Y entonces, claro, cuando detecta que no le ha venido la fecha que corresponde, ya empieza a tener sospechas de un embarazo. En el caso de las mujeres irregulares es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque para ellas es normal que hay meses que sí les viene, hay meses que no, o no les viene la fecha exacta. Entonces es un poquito más complejo. Pero cuando la mujer perciba que no hay menstruación, ya se puede hacer una prueba de embarazo a través de orina, que es la que usted compra en la farmacia, ¿verdad? Entonces que le permite identificar esto. También se puede hacer un test de sangre, ¿verdad? En donde se va a detectar la presencia de la HCG, que es la que dijimos, la gonadotropina coriónica humana. La HCG va a estar presente en la orina a partir del 20º día posfecundación. Quiere decir que después de la fecundación, 20 días después, se puede detectar la HCG. Quiere decir que si lo hace antes de los 20 días, va a salirle negativo, evidentemente. Entonces, después de haber, digamos que mantenido la relación sexual, tiene que calcular unos 20 días o un mes más o menos para hacerse una prueba y saber a ciencia cierta si está o no está embarazada. Con un test de orina para saber si la mujer está embarazada hay que esperar más o menos ese tiempo, ¿verdad? O esperar más o menos una semana a partir de la fecha en que esperaba menstruar. Si, por ejemplo, le tocaba la semana pasada menstruar y no, esta semana ya podría hacerse una prueba de orina. Calculando, ¿verdad? Que ya haya pasado más o menos unos 20 días desde que pudo haber ocurrido la fecundación. ¿Qué signos indican gestación? Porque no, bueno, a través del examen, claro, a través de un examen de orina, a través de un examen de sangre, claro que se puede detectar un embarazo. Sin embargo, también hay ciertos signos que va a presentar la mujer cuando está en gestación. Va a empezar a detectar que hay cambios en las mamas, pueden aumentar el tamaño, pueden volverse un poquito más sensibles, muy dolorosas a la palpación. Puede haber secreción de calostro, aunque eso ya es un poquito más adelante de la gestación, que es la producción de la primera leche, ¿verdad? Que es de un color más o menos amarillento.
El oscurecimiento del pezón y de la areola, que también es uno de los cambios que va a detectar la mujer embarazada, ¿verdad? Se oscurece mucho más. Claro, va a haber también crecimiento del abdomen, eso es evidente. Crecimiento del útero, que como tal es por consiguiente el crecimiento del abdomen. A partir de la 12ª semana es que se empieza a palpar a través del abdomen más o menos ese crecimiento, o más o menos digamos que el útero se empieza a sentir en el abdomen a partir de la 12ª semana. Por encima del pubis, más o menos ahí se siente el útero. Como una bolsita, ¿verdad? Se empieza a sentir como una bolsita. Percepción de los movimientos fetales. Y los movimientos fetales regularmente aparecen de la 20ª semana de gestación en adelante. En mujeres que esperan el primer hijo y antes a partir del segundo. Si es el primer bebé, lo más probable es que a partir de la 20 semana en adelante ya pueda empezar a sentir los movimientos fetales. Si por ejemplo ella es una mujer multípara que ha tenido varios hijos o que es el segundo hijo, puede ser antes de la 20ª semana. También la mujer embarazada puede sentir contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones de Braxton Hicks son contracciones uterinas, pero que no son dolorosas. O sea, son como contracciones, son como ciertos movimientos así muy fuertes, como que se tensa, pero que no son tan dolorosas y que pueden percibirse a partir de la 16ª semana de gestación. A partir de la 16 semana puede empezar a sentir estas contracciones leves. Claro que si se tornan dolorosas, si hay hemorragia, por supuesto que puede indicar un riesgo de aborto, entonces claro que tiene que acudir. Pero estamos viendo estos signos que indican gestación, porque en algunos casos, especialmente en las primigestas, pues claro, desconocen todo esto y entonces para ellas todo es riesgoso, ¿verdad? Y puede ser que ellas piensen que es un aborto u otro tipo de situación porque no conocen cómo es este proceso ni tampoco lo que deben esperar de un embarazo. Y por eso es importante que ustedes siempre den educación a las mujeres embarazadas. Otros signos que indican gestación es que durante este proceso pues también se va a poder detectar la frecuencia cardíaca fetal, que puede ser a través de un Doppler o de otro estetoscopio que sea adecuado para detectar la frecuencia cardíaca fetal. El Doppler pues es un instrumento que amplía los sonidos y que eso facilita que se escuche la frecuencia cardíaca fetal. Se coloca gel en es como un manguito, es como un ultrasonido, casi así, pero un pequeñito, y solo para escuchar. Entonces en ese aparatito se coloca lubricante para poder escuchar fácilmente el sonido y se va moviendo a través del vientre para detectar dónde está el corazoncito del embrión o del feto. Y una ecografía. Es el Doppler, ¿verdad? El Doppler. Exactamente, el Doppler es el que se utiliza, es un instrumento, es como, bueno, no sé cómo describírselos, vamos a buscar una imagen más adelante, pero es como un tipo radio pequeñito que tiene una pantalla pequeña en donde nosotros también identificamos cuánto es por minuto y también, o sea, tiene ese aparatito que es como tipo micrófono y que le coloca usted gel y se coloca entonces sobre el vientre y entonces automáticamente amplía el sonido y se puede escuchar a través de ese Doppler. Es un instrumento muy pequeño y puede ser a través de otro tipo de instrumento como un estetoscopio. La ecografía, que esta se puede hacer a partir de la 6ª semana y a través de la ecografía puede diagnosticarse el embarazo. Si por ejemplo es a través de una ecografía, porque la forma más sencilla o la forma más común es a través de un examen de orina o de sangre. Pero pueden haber otras formas como una ecografía y entonces en la ecografía va a aparecer el saco gestacional, que es una pequeña bolsita de 2 milímetros, muy pequeña, de 2 milímetros de diámetro y en el interior hay un embrión, ¿verdad? Y en la 7ª semana ya se percibe el embrión un poquito más grande. Pero como tal, eso sería en el caso de que una mujer se quisiera hacer una ecografía, pues también se debe hacer. O para saber si es un feto viable, en el caso de que, por ejemplo, la mujer haya tenido abortos espontáneos previos, ¿verdad? Y que sea el primer embarazo después de, y que si se esté logrando, entonces se hace una ecografía para verificar que el embrión esté viable y que también el saquito esté en buenas condiciones. Bueno, y como tal, vamos a ver también algunos cambios en el embarazo que va a sufrir esta mujer embarazada.
que pueden ser variables, ¿verdad? No en todas las mujeres se presenta. Hay mujeres que casi no tienen síntomas, hay otras que los tienen excesivamente. Eso depende mucho de la fisiología de la mujer. No hay algo que lo determine, sino que es variable. Los cambios en el embarazo, entonces, en el primer trimestre, quiere decir que en los primeros 3 meses de embarazo, el primer cambio físico que va a observar la mujer es que no va a tener menstruación, ¿verdad? Va a haber amenorrea. Aunque hay mujeres que pueden tener una pequeña pérdida de sangre, pero muy poca, que les dure hasta el tercer mes, pero muy poca. Si es en abundancia, puede ser un riesgo de aborto. Entonces, sí, siempre es importante educar a las mujeres para poder detectar estos signos de peligro y asistir inmediatamente a un servicio de salud para su evaluación, ¿verdad? Pero regularmente no ocurre, ¿verdad? Hay ausencia de menstruación total, pero en algunos casos pueden tener una ligera pérdida. 7 días después de la fecundación también puede darse la pequeña hemorragia, que es la que dijimos, que puede confundirse con la menstruación, pero realmente es el sangrado de implantación. ¿Qué otros cambios puede tener la mujer en el primer trimestre? Va a tener mucha fatiga, ¿verdad? Mucho cansancio, regularmente tiene mucho sueño, somnolencia, eh, muy poca movilidad, muy poca fuerza, congestión nasal puede ser también, aumento del tamaño de los senos, eso sí, y cambios en la sensibilidad, aumento de la pigmentación de las mamas, genitales también, de la cara también puede haber ya presentarse el paño, oscurecimiento de los pezones y las areolas y los genitales, aumento de la frecuencia miccional, que es la poliuria, es mucha frecuencia o necesidad de ir al baño, de orinar, de miccionar, que también es uno de los signos muy presentes. Cambios en los hábitos deposicionales, aunque haciendo una pausa, en lo anterior de la frecuencia miccional también se debe garantizar, y de hecho en el control prenatal lo vamos a ver, se debe garantizar que no sea por una infección, ¿verdad? Porque también las infecciones suelen causar mucha frecuencia miccional, entonces debe evitarse que sea confundido con, y si es una infección, pues debe recibir el tratamiento correspondiente. Cambios en los hábitos deposicionales también, en las evacuaciones, pues suele tener estreñimiento. Cambios en las costumbres alimenticias. Hay mujeres que prefieren algunos sabores o rechazan algunos otros. Hay mujeres que no tienen ningún problema en relación a alimentación, ¿verdad? Que se alimentan bastante bien, que comen de todo, que casi no tienen náuseas, pero también hay otras mujeres que casi no tienen, digamos que, voluntad de comer, ni tampoco la posibilidad, porque en algunos casos el embarazo y la alteración hormonal hace que también la mujer desarrolle demasiadas náuseas, pero que también rechace muchos alimentos. La mujer embarazada también tiene cierta alteración que es agudeza del sentido olfativo. Es decir, sienten mucho más aromas y mucho más fuertes los olores que una persona normal, ¿verdad? O sea, se vuelve un poquito más sensible el sentido olfativo. Entonces, cualquier alimento, cualquier olor les puede causar náuseas. Entonces, puede dificultar que se alimenten bien, ¿verdad? Por eso es importante que también desde el primer momento se les dé sus vitaminas, que ellas sigan suplementándose y que también lleven un control nutricional estricto para verificar que realmente no estén perdiendo demasiado. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen demasiadas náuseas, también se les da tratamiento para evitar que todo lo saquen, ¿verdad? Porque si no, no consumen ningún tipo de alimento y también todo es, o sea, todo lo vomitan o tienen náuseas. La gingivitis también es uno de los signos que pueden aparecer, que es la inflamación de las encías, que pueden incluso llegar a sangrar. Puede tener mareos, desmayos, pérdidas de la conciencia. Regularmente las más comunes son las náuseas, sueño y mareo. Eso es lo que usted ve esos síntomas y automáticamente piensa en embarazo, porque es uno de los más característicos. También puede tener dolores de cabeza muy fuertes, incluso llegar hasta migrañas. Puede tener también dolores de cabeza. Molestias abdominales, como cuáles, sensación de que está demasiado llena, puede tener también cierto dolor en las fosas ilíacas o encima del pubis, como tipo cólico. También va a haber cambios en el flujo vaginal, va a haber aumento de secreción,
Cambio de la consistencia, cambio del color, se convierte en más claro, blanquecino o amarillento. Claro que también la mujer debe asistir a su control prenatal para detectar si no es una infección, ¿verdad? Porque cualquier alteración también puede volverse una infección, entonces sí siempre es importante que llegue a sus controles. Puede tener sensación de náusea que incluso puede terminar en vómito, y esta sensación se puede ver agravada en caso de un embarazo múltiple. Quiere decir que si, por ejemplo, que es un embarazo gemelar, probablemente vaya a tener muchas más náuseas que en un embarazo de un solo feto. En el caso de las náuseas y vómitos, estas aparecen en el primer mes de gestación y pueden durar hasta la semana 16, regularmente. La semana 16 sería en la que duren estas náuseas y posteriormente a eso ya tendrían que ir disminuyendo, pero en algunos casos persisten incluso hasta que termina el embarazo, lo cual hace que la mujer tenga un embarazo demasiado cansado y también con muchas molestias, ¿verdad? Pero eso depende mucho de cómo reaccione el cuerpo. Estas náuseas o vómitos suelen aparecer por la mañana, una vez despertándose suele aparecer. También en algunos casos cuando siente algunos olores desagradables o muy fuertes, o cuando cambia de posición así repentinamente, también le puede provocar mareos y los mareos estimulan estas náuseas. También pueden aparecerse o agravarse por motivos emocionales igual. El embarazo es un proceso en el que la mujer debe estar lo más tranquila posible, porque si de por sí las hormonas están alteradísimas, cuando hay ciertos problemas familiares o con la pareja o cualquier alteración emocional, eso puede alterar también su capacidad o su estabilidad física. Entonces, dentro de lo posible, pues la mujer debe llevar un embarazo lo más tranquilo posible para evitar también que esto se somatice. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, y no solo en el embarazo, sino que de manera general nosotros cuando tenemos ciertos problemas, ciertas emociones que no expresamos, que no sacamos, puede somatizarse. Quiere decir que puede volverse algo físico, puede volverse algún tipo de enfermedad en mí. Entonces, ese enojo que tuve, ese llanto que reprimí, esa tristeza, se puede convertir en algún tipo de dolor de estómago o dolor de cabeza, porque lo somaticé. Entonces, también es parte de lo que puede producirse en el embarazo. Se desconoce la causa exacta de la aparición de las náuseas, pero una de las hipótesis o de las posibles causas que se conocen es por las situaciones hormonales, ¿verdad? Y que regularmente también las náuseas y los vómitos aparecen cuando aparece también la HCG, entonces por eso se atribuye a eso la causa, de que cuando aparece esta hormona es cuando también está la aparición de las náuseas y vómitos. Y cuando va aumentando esta hormona, pues también la mujer puede tener estas alteraciones, ¿verdad? Que de hecho esta hormona aparece y aumenta en las primeras semanas del embarazo. En relación a la respuesta emocional, porque también la mujer, claro, va a tener cierta respuesta emocional cuando detecta un embarazo, ¿verdad? Cuando la mujer detecta un embarazo, dependiendo de cómo sea, ¿verdad? Si es deseado, si no es deseado, si fue accidental o si fue producto incluso de una violación, de eso depende la respuesta emocional que vaya a tener la mujer. Hablemos de un embarazo en el que sí era deseado, pues, o un embarazo que sí era planificado, la mujer pues va a sentirse de manera normal con más energía, puede estar contenta, con las emociones a flor de piel, con muchas expectativas, empieza a visualizar cómo va a ser el proceso de embarazo, cómo va a llevar este proceso, todo lo que quiere realizar, todas las actividades, incluso algunas situaciones o cuidados que va a tener. También es habitual que la mujer embarazada se sienta confundida, porque claro, es un proceso de confusión y el saber qué voy a hacer, eh, cómo voy a llevar esto, cómo voy a soportar los signos y síntomas, diferentes confusiones. También puede sentirse asustada, claro, especialmente si no era deseado también. Y si es deseado, pues igual. La respuesta emocional depende mucho de la situación en la que se encuentre la mujer. Depende mucho de cómo ella se sienta, de si tiene apoyo de la pareja o no, si tiene apoyo de la familia o no, de la edad que tenga, depende de muchos factores. También puede tener ciertos sentimientos como divididos en relación al embarazo y el feto,
puede tener sentimientos que pueden ir desde una gran impaciencia y felicidad y deseo de conocer al hijo hasta incluso un rechazo y la indiferencia hacia ello. Depende mucho, ¿verdad? Entonces, depende también si es un embarazo deseado o no. Si es un embarazo deseado, pues es más probable que la madre sí tenga ese deseo y la impaciencia de conocer y que ya pasen los 9 meses, ¿verdad? En el caso de un embarazo que ha sido accidental, bueno, tal vez no accidental, sino que no ha sido planificado o que, por ejemplo, fue producto de una violación, claro, el embarazo o como tal el feto va a ser rechazado por la madre. En el segundo trimestre, que son los segundos 3 meses del embarazo, este se va a caracterizar porque también el cuerpo se está adaptando a los cambios hormonales, a los cambios físicos también que están apareciendo en el cuerpo de la mujer. También está caracterizado este segundo trimestre porque van a ir desapareciendo las molestias del primer trimestre. Quiere decir que las náuseas ya se van yendo, los dolores de cabeza, los mareos, cansancio van yéndose ya. Y la mujer se encuentra mejor físicamente, emocionalmente, más tranquila, más activa, con ganas de realizar sus actividades diarias. Si es una mujer que trabaja, pues también va a sentirse mucho mejor anímicamente y físicamente para poder hacer su trabajo. En este segundo trimestre, pues también va a ir creciendo el abdomen. La columna vertebral se va a ir modificando para compensar el crecimiento. Cuando se da el crecimiento del embarazo, los órganos se van acomodando, ¿sí? No es como que el feto se acomode al cuerpo, el cuerpo se acomoda al feto. Entonces el cuerpo hace lo posible por acomodar bien al feto, que esté en buena posición, que tenga todo el espacio suficiente para crecer. Entonces la columna pues se acomoda, los órganos se acomodan, de manera que se compense el crecimiento abdominal. E incluso pues ya pueden percibirse tanto la frecuencia cardíaca fetal como los movimientos fetales. Los cambios físicos que va a tener en este segundo trimestre es que va a haber aumento del abdomen, como ya dijimos. El útero va a aumentar hasta 20 veces su peso al final de la gestación. También va a haber aumento de la pigmentación. Va a haber también una aparición de la línea negra en el abdomen que va desde el pubis hacia arriba hasta el ombligo más o menos. Es una línea negra que se pinta por aumento de la pigmentación. También las manchitas en la cara, ¿verdad? Que es el paño. Y la aparición de algunas manchas rojitas o marrones en la cara, ya dijimos, y en general pues hay aumento de la pigmentación. La cialorrea, que es el aumento de la producción de saliva, va a haber producción de saliva excesiva e incluso puede tener demasiada sed. El estreñimiento continúa, puede haber aparición de hemorroides también, estrías en el abdomen, claro, por el crecimiento abdominal. También puede haber estrías en los pechos y en los glúteos porque también aumenta. Cuando hay un embarazo, no solo aumenta el abdomen, aumenta todo de tamaño. Entonces, eso hace que también aparezcan las estrías. Las estrías, pues, se producen porque hay una excesiva elasticidad, estiramiento de la piel y que esto, pues, tal vez no prevenirse, pero sí puede disminuir la cantidad a través de la buena hidratación, tanto de tomar mucho líquido como también de hidratar la piel a través de cremas humectantes, etcétera, ¿verdad? Caída del cabello también va a tener mucho la mujer embarazada, secreción de calostro, claro, que es el líquido amarillento que es previo a la leche, por los pezones a través de la 19ª semana. Puede ser, pero puede ser que hasta después. Puede tener también digestiones pesadas por la moderación del tráfico intestinal igual. Como dijimos que el cuerpo se acomoda al feto, pues también los órganos se acolochan, ¿verdad? O sea, se hacen uno solo y se reúnen en una sola parte. Y eso dificulta que pueda digerir adecuadamente la mujer y que lo haga de manera rápida. Entonces puede tener o puede llenarse con demasiada facilidad. Pueden aparecer varices también que pueden ser dolorosas en las piernas, en la vulva, que son causadas porque el útero está comprimiendo los vasos sanguíneos de la pelvis y de las piernas. Entonces pueden aparecer esas varices, que las varices son como la coloración un poquito más fuerte de las venas y el resaltamiento. Entonces pueden ser dolorosas incluso, pero es por lo mismo de estos cambios, por la compresión o por la fuerza que está haciendo el útero sobre los vasos sanguíneos.
Esto puede disminuirse también con la actividad física que pueda tener la mujer embarazada. También puede desarrollar hinchazón o edema, que puede ser en los tobillos, en las piernas o incluso generalizarse, a causa de que también durante el embarazo pues va a tener cierta cantidad de retención de líquidos. O puede ser por otras situaciones, que también por eso es importante el control prenatal, para detectar riesgo de preeclampsia, por ejemplo, que eso puede provocar también el edema. Entonces, hay algunos síntomas que sí son normales, pero también hay otros síntomas que nos pueden indicar otra cosa. La respuesta emocional, el cambio en la imagen corporal que tiene la mujer embarazada, eso va a tener repercusión en su estado emocional. Algunas mujeres lo ven como algo normal, algo bonito, el que el nuevo ser se esté creando en ella y que esté creciendo el vientre, pero en otras mujeres suele ser contradictorio, ¿verdad? Suelen sentirse mal por su aspecto físico, porque están engordando, porque están aumentando de peso, y eso puede afectarla emocionalmente. Incluso por el aumento de las mamas, ¿verdad? O el cambio en la piel que puede tener, también eso puede ser vivido con alegría porque está embarazada y está feliz de los cambios que está llevando, o puede ser también con miedo porque también el aspecto de no reconocerse también puede ser de miedo para ella. Puede sentir los primeros movimientos del feto, y eso hace que haya un vínculo de comunicación entre madre e hijo, y entonces eso hace que la mujer ya esté, como que ya cree conciencia, como que realmente analice y ya caiga en cuenta que sí está embarazada, ¿verdad? Y que está creando un nuevo ser. Y claro, va a crearse un vínculo de comunicación, pues la madre ya le empieza a hablar, si está el padre, pues también le va a empezar a hablar, la familia en general. La respuesta de la familia y la respuesta de la pareja influye mucho en cómo vaya a responder también la mujer embarazada. Todo tiene que ver. Y en el tercer trimestre, que es la última etapa, el abdomen ya empieza a disminuir el crecimiento durante este periodo. Y también se acentúa al máximo la curvatura dorsolumbar. Como ya dijimos que la columna se va a adaptar al crecimiento del útero, la columna también se va a hacer un poquito más curva. ¿Por qué? Porque se está haciendo hacia atrás para darle espacio al feto. Entonces eso puede ser muy incómodo y muy doloroso para la mujer embarazada. Puede tener demasiada incomodidad, demasiado dolor de espalda, e incluso llegar a provocar la compresión del nervio ciático. Entonces toda la pierna va a tener dolor, incomodidad, y son las molestias más comunes durante el último trimestre. En este último trimestre, como ya el feto ha logrado su tamaño promedio, también eso ha hecho que los órganos se hagan hacia arriba, ¿verdad? Que suban y que se acumulen ahí, y eso realmente también es doloroso. Los movimientos ya, en lugar de ser, digamos que un medio de comunicación para la madre, también suelen ser muy dolorosos porque ya no hay espacio, entonces aprieta los órganos, aprieta la vejiga, entonces sí suele ser muy doloroso para la mujer. Y también, claro, como hay mucho dolor, mucha incomodidad, también eso hace que tenga demasiado insomnio, ¿verdad? Entonces la mujer no puede dormir bien, y entonces eso dificulta que también pueda estar activa. También va a haber demasiada poliuria, ¿verdad? Que es aumento de las ganas de miccionar o de orinar, por la misma situación de que el útero está presionando la vejiga por el aumento del útero, ¿verdad? Por el crecimiento. Presiona la vejiga y eso hace que vaya cada rato al baño. Sensación de hormigueo o de hinchazón o como de adormecimiento en las manos por la compresión de los nervios y de los vasos sanguíneos y de las extremidades superiores. La secreción de calostro, que eso también ya lo dijimos anteriormente. La percepción de las contracciones, también puede empezar a sentir contracciones, pero hay contracciones reales y hay contracciones falsas. Entonces la mujer también debe ya ir identificando cuáles son las verdaderas. La pirosis y el reflujo gastroesofágico, que también es un dolor en la boca del estómago, y el reflujo. Eso lo suele tener también. ¿Por qué? Por la misma situación, que el útero está comprimiendo la cavidad gástrica, y eso hace que el reflujo suba y que sea doloroso.
una tendencia al mareo también. ¿Por qué? Porque también la mujer suele disminuir la presión arterial. Algo importante que no hemos mencionado en los semestres anteriores es que como tal durante el embarazo la mujer prácticamente le da cierta parte de su sangre al feto. Y eso hace que la mujer, claro, tenga que vitaminarse, tenga que mantener buena hidratación, buena alimentación para compensar a ambos, ¿sí? Entonces, claro, cuando está esta compensación o la mujer le transmite su sangre al feto, pues también puede tener disminución de la presión arterial cuando no está produciendo la cantidad de sangre necesaria. Por eso es que debe vitaminarse bien y alimentarse adecuadamente. Puede tener disnea, también dificultad para respirar igual por la compresión de los pulmones, por esa estructura abdominal, especialmente si por ejemplo es un embarazo gemelar, es un vientre demasiado grande y eso presiona demasiado los órganos, inclusive los pulmones. Y entonces eso hace que le dificulte mucho respirar, la mujer se fatiga demasiado porque sí es dificultoso. Puede tener también aumento de la frecuencia cardíaca fetal o incluso la frecuencia cardíaca materna. Puede tener dolor pélvico igual por la misma, digamos que el peso, el aumento. Puede haber también aumento de flujo, que es leucorrea. Y puede haber también cefaleas, dolores de cabeza intensos que pueden ser causados también por alteraciones en la presión arterial. Y entonces de esa forma se da más o menos los 3 trimestres de embarazo, que regularmente es de esta forma: primer trimestre de la 0 a la 12ª semana, segundo trimestre de la 13ª a la 20 semana, a la 26, perdón, y el tercer trimestre de la 29 a la 40. La respuesta emocional en esta última etapa es que van a producirse grandes cambios en este aspecto emocional. La comunicación con el hijo ya es mucho más evidente, ya le habla, incluso algunos le cantan, estimulan, ¿verdad? Movilizan el vientre. Hay mucha comunicación, hay un vínculo importante ya entre madre e hijo o entre padres e hijo. El feto también ya responde a esos estímulos externos. En esta etapa, pues ya el feto responde a si le tocan el vientre, si le hablan, y por ejemplo ya reconoce la voz de la mamá o la voz del papá o de los abuelos, responde a eso moviéndose. Entonces, especialmente al de la madre, porque regularmente es al que está constantemente y lo que escucha constantemente, y de las personas con las que convive. También responde a la música, a la presión, a la palpación, a las caricias sobre el abdomen, responde mucho a esos estímulos. Y también responde a los estímulos internos como las emociones de la madre. Eso tiene mucho que ver también durante el proceso de embarazo. El feto resiente mucho las emociones de la madre. Es un vínculo tan importante que el feto realmente siente y resiente las emociones de la madre. Entonces, si la madre se siente cansada, el feto lo va a percibir. Si se siente triste, lo va a percibir. Entonces, la respuesta emocional sí en esta etapa es importante. La comunicación consciente con el feto se llama aptonomía, que es la comunicación que tiene la madre con el feto y que sabe que hay un feto y que responde a sus estímulos. Y se puede disfrutar durante todo el embarazo. Es habitual también que la mujer ya sueñe con el futuro bebé, que es verdad que en esos momentos o lapsos de sueño, porque como dijimos tiene mucho insomnio, pero en esos lapsos de sueño puede soñar con su bebé, puede soñar cómo va a ser, eh, o que tenga fantasías de cómo quiere que sea el parto, si quiere que sea normal, que sea cesárea, ya tiene preparadas ciertas cosas, ya ha formado o ha comprado ropita, o sea, ya ha formado un vínculo y ya ha formado su entorno de acuerdo a que va a recibir un nuevo ser. Y durante este trimestre, pues también la mujer, claro, aparte de estar emocionada porque ya va a conocer a su bebé, está muy preocupada por el parto, claro, ¿sí? Especialmente si son mujeres primerizas o madres primerizas. Y que entonces, claro, desconocen todo, desconocen los dolores. Las demás mamás pueden decirle, mira, es que vas a sentir tal dolor o va a ser de tal forma, pero aún así hay mucha incertidumbre y hay mucha emoción por conocer a su bebé, pero también preocupación por el dolor, ¿verdad?
o por lo que vaya a suceder. Entonces, es una serie de emociones, si ustedes se dan cuenta, en cada trimestre. Ahorita estamos hablando de trimestre, pero imagínense cada día que pasa, todas las emociones que llega a tener la mujer embarazada y que verdaderamente su entorno, su familia, la pareja, influye mucho en esta respuesta emocional que pueda tener. Depende demasiado, depende del apoyo, de la comprensión, de cómo sea esa relación, de esa forma va a ser la respuesta de la mujer. Entonces sí, la respuesta emocional es muy variable. Incluso por más que la mujer tenga el apoyo de la familia, de la pareja, la respuesta emocional puede ser tan fuerte que no quiera ver a nadie, ¿verdad? Incluso en el parto, porque en el parto también hay descarga emocional importante. Y eso hace que también algunas mujeres sí quieran tener a su familia y a su pareja en el parto, y hay otras en las que definitivamente mejor si no se le acerca, ¿verdad? Mejor si ni la toca. Pero eso depende mucho del umbral del dolor también. Eh, el umbral del dolor depende mucho de cada mujer y de cada persona en general. Hay personas que aguantan un poquito más el dolor, hay otras que con un poco de dolor definitivamente no aguantan. Depende mucho de cada umbral, perdón, del dolor. Cada uno de nosotros tiene uno diferente, entonces eso depende también de cada mujer embarazada y usted se va a dar cuenta. En mi experiencia, pues yo que estuve en labor y partos, también uno se percata, ¿verdad? Hay mujeres que están ya con 8, 7 de dilatación y están muy tranquilas, no sienten casi nada del dolor, están muy tranquilas, esperando ya el momento, y hay otras mujeres que gritan del dolor. Entonces, depende mucho del umbral, depende también de su estado emocional y de ciertos, o bueno, en general del estado del embarazo, ¿verdad? Pero entonces